Señores, bienvenidos al canal, comencemos. Vamos a hablar acerca de la relación que existe entre la guerra en Medio Oriente y Rusia. Como ya sabemos, Irán es un fuerte aliado de Rusia y da la coincidencia que los grupos proxy de Irán pues han lanzado esta ofensiva sobre Israel y está ocurriendo esta guerra. Concretamente, Hamas en Gaza y en el sur del Líbano, pues Hezbollah. Sin embargo, como ya sabemos, esto ha provocado que, por ejemplo, en Estados Unidos comiencen a poner la prioridad de la ayuda financiera y militar en Israel y ya no en Ucrania. De hecho, el presidente Zelensky está preocupado porque necesita recobrar la atención de Occidente para que lo puedan ayudar. Y es que la situación en Gaza, pues, ha acaparado la atención de la opinión internacional y como ya sabemos pues la operación que se lleva a cabo, aquí vemos el avance israelí en estas zonas, en esta zona sur pues es el avance israelí y como vemos el objetivo es el centro, ¿no? La zona urbana. Pues esto ha causado que la atención se centre en Gaza. Todos los noticieros y todos los medios hablan de Gaza y se ha dejado un poco de lado el tema ucraniano, donde Saludin ya declaró el estancamiento de la situación. Sabemos que Rusia, por fuentes estonias, que Rusia estaría en la capacidad ya produciendo 1,5 millones de municiones de artillería por mes, lo cual significa que sumado a la munición de artillería comprada a Corea del Norte, pues Rusia no va a tener ningún problema para inclusive incrementar su potencia de fuego artillero. Esto de cara a 2024. Y a lo mucho que ha podido hacer Ucrania es garantizar por parte de Estados Unidos el suministro de munición de artillería que se viene dando hasta ese momento. Es decir, la artillería ucraniana se va a mantener, pero recordemos que incluso en este momento Rusia lo supera 10-1. Y con una producción mensual de las fábricas rusas de 1,5 millones de munición de artillería, pues, y si a eso le sumamos también la compra de munición de Corea del Norte, pues es una cantidad realmente impresionante. Fácilmente Rusia estaría superando los 2 millones de unidades de munición de artillería pues por mes. Imagínense la capacidad de fuego artillero que para 2024 va a venir para Rusia. Y Ucrania obviamente no puede siquiera intentar incrementar eso y está haciendo grandes esfuerzos para mantener la capacidad actual que tiene. Sin embargo, esto podría verse amenazado. Ahora, porque si bien es cierto, por ejemplo, en el caso de Israel usa su aviación, tiene una aviación muy activa, incluso los F-35 les están colocando bombas externas. Es que está usando Israel toda su aviación para golpear a sus enemigos en Gaza sobre todo. Pero sin embargo, si se abriera un segundo frente, si Israel concentra demasiado sus fuerzas en Gaza, vencer a Hezbollah en Gaza le requiere demasiado esfuerzo, tendría que concentrar todas sus fuerzas en Gaza. Vemos cómo hasta el momento van en esta zona. Pues puede darse el caso que requieran para tomar la ciudad y los túneles pues requieran mayor esfuerzo. Si eso pasa, como ya sabemos y lo han dicho ya también muchos analistas, Hezbollah en el sur del Líbano, aprovechando su geografía y su preparación, su número y su financiamiento, además de su potencia de fuego muy superior a la de Hamas, podrían lanzar un ataque. Entonces, en ese caso ya no sería suficiente la aviación israelí, porque estarían por un lado concentrados en Gaza y por otro lado pues debemos también recordar que le están poniendo bombas externas hasta los F-35. Entonces están usando toda la aviación que tienen para esto. Si se abre un segundo frente, pues ya no alcanzaría o se requeriría más potencia de fuego. Por lo tanto, habría que recurrir a la artillería. Y la artillería consume bastante munición. Y precisamente Occidente esa munición se le está dando a Ucrania. En este sentido, pues, al perder importancia Ucrania,
al haber cuestionamientos por parte de los políticos norteamericanos acerca de que están dando tanto dinero a Ucrania con el fin de debilitar a Rusia, pero sin embargo Rusia pues no se ve debilitada. Nada más debemos ver la contraofensiva ucraniana que fue detenida. Además, sumado a eso de que su aliado más importante, pues que es Israel, requeriría, en caso Hezbollah ataca, munición de artillería para ya no depender tanto de la fuerza aérea, pues entonces haría que la munición de artillería y todo el apoyo militar pase a Israel. ¿Qué ocurriría en este caso? Que esto vendría justamente como algo muy beneficioso para Rusia, que como ya sabemos, y lo dijo el presidente Putin, Ucrania no resiste ni una semana sin el apoyo de los Estados Unidos. Ahora, da mucha coincidencia que Irán es el principal auspiciador y promotor de Hezbollah y Hamas, y que Irán, al ser amigo tan cercano de Rusia, pues lanza sus grupos proxy, y según muchos analistas es Irán quien está detrás de esta ofensiva que Hamas hizo sobre Israel, y además sobre la posible entrada en acción de Hezbollah por el norte de Israel. Da la casualidad que esto pues es muy favorable en el contexto para Rusia, es decir, no sería de extrañar que Irán y Rusia conversaron, debido a que la situación, si pasa más, pues va a favorecer tremendamente a los intereses rusos en Ucrania. La ayuda internacional militar, si ya no se entrega a Ucrania, si se entrega a Israel, pues como ya sabemos, Ucrania no duraría una semana. Así que lo tendría fácil Rusia en ese sentido. Pero obviamente eso tiene que ser siempre y cuando Israel concentre demasiado sus fuerzas en Gaza, le cueste demasiado ganar aquí, dando lugar a que Hezbollah entre en acción desde el norte. Bueno, esto como una teoría, lo más probable es que pueda ser cierto, pueda estar dentro de escenarios posibles. Es por eso que Israel también se está tomando su tiempo para hacer esta operación. No es una operación, además las operaciones de guerra urbana son bastante extensas, no son fáciles de realizar. Pero por otro lado, como ya sabemos también, esto va a presentar muchas complicaciones. Se sabe que Hamas pues está lanzando sus escuadras antitanque con estos RPGs que tienen los cohetes Yasin, que están resultando muy eficaces en la guerra urbana, como ya se ha visto en los videos. Ahora, esto le podría tomar más tiempo de lo necesario a Israel, pero lo que realmente sería peligroso es que le tome muchas fuerzas aquí. Pero, o sea, es decir, la configuración de todo el escenario hace viable de que puede existir una posible coordinación. Es decir, Irán realiza el movimiento y le abre a Estados Unidos dos frentes. El que ya tiene en Ucrania y uno nuevo en Israel. Y Estados Unidos va a tener que priorizar. Ahora, por el momento, pues, Israel está usando su aviación, no necesita munición de artillería de manera masiva, porque con la aviación le está bastando, aunque están usando incluso, como dije, los F-35 con bombas externas, algo curioso. Pero si se abriría un segundo frente, ya requerirían de la artillería. De hecho, los Estados Unidos tienen un depósito de municiones de artillería en Israel, y este depósito ha sido vaciado para darle esa munición a Ucrania, y Israel está pidiendo pues que le devuelvan los depósitos, porque obviamente requieren y tienen que estar seguros con la suficiente munición. Pero todavía no ha pasado a mayores la situación en Medio Oriente. Es obvio que Irán está detrás de todo esto. Además, muchos grupos proxy de Irán están comenzando a actuar en Siria, están comenzando a actuar también en Irak, están atacando algunas bases militares. En Siria, por ejemplo, ya hay bastantes ataques contra bases estadounidenses, ataques de milicias pro-iraníes. Entonces Irán comienza a presionar a los Estados Unidos para que se centre en Medio Oriente.
Nuevamente, todo esto favorece precisamente al escenario ucraniano, donde Ucrania ya ha perdido la capacidad de hacer ofensivas. Esto es lo mismo que en Kursk. Bueno, en Kursk se trazaron así líneas defensivas, los alemanes atacaron, fracasaron y ahí es donde perdieron su capacidad ofensiva. Lo mismo le ha pasado a Ucrania. Ahora, es cierto que Rusia pues está acá en Avdiivka intentando rodear, intentando hacer operaciones, pero a ver, hay que tomar en cuenta, por ejemplo, esta fábrica de carbón, que se parece mucho a Azovstal. Toda la fábrica es una fortaleza en sí, tipo Azovstal. Ya solo por este montículo de desperdicios que ofrece una elevación se ha perdido mucha tropa y mucho material blindado. Entonces, los rusos hacen ofensivas o iniciativas en bastante corto. La idea es que Avdiivka sea Bakhmut, algo así. Pero, nuevamente, esto requiere de la voluntad de Ucrania, que Ucrania quiera defender a toda costa Avdiivka. Por otro lado, en los demás sectores, pues como Kupiansk, por ejemplo, al que no pasa nada. El sector está básicamente congelado por la razón de que Rusia no está pretendiendo en este momento grandes ofensivas. Por eso ven que este mapa, por ejemplo, no se ha movido prácticamente. Hay algo más o menos en lo del Dnieper, pero vamos, esto no es realmente importante porque en Krinky, pues la orilla que han tomado los ucranianos, pues no da la talla. Es decir, es demasiado pequeño, es demasiado angosto. Tendrían que tener unos 15 kilómetros de profundidad por ancho para que sea viable. Y otra vez, solo hay que ver el río. Es imposible que construyan acá un puente. Y además, en esta zona de las islas, la artillería rusa pues está barriendo casi todo. No es muy viable esto. Está muy difícil que lo puedan ampliar. Pero bueno, la propaganda ucraniana, como es normal, pues está relevando esto. Pero vean nada más el terreno. O sea, cruzar esto, tienes que construir un puente necesariamente para hacer cruzar blindados y suficientes camiones con suministros. Tienes estas zonas pantanosas, estas islas, donde Rusia pues hace fuego de saturación en esta zona. Y obviamente también acá hay tropas que intentan echar a esta pequeña franja que los ucranianos han conseguido, pero es que no hay más. Como dijo Zaluzny, la cosa para Ucrania está completamente parada, no van a avanzar más. Y es Rusia más bien que intenta tener una acción ofensiva. Lo de Avdiivka es notorio. Lo más probable es que al final veamos un avance frontal a la ciudad, tipo Bakhmut. Avdiivka es una zona, como ya saben, fortificada. Rusia no está escatimando en tomar estas trincheras, ya está peleando en zonas llanas, por ejemplo. Es cierto que hay bastantes bajas, pero ya sabemos la conducta de Rusia. No les importa mucho perder cuanta tropa sea con tal de conseguir objetivos y que también el enemigo tenga grandes pérdidas. La zona ferroviaria también ya ha sido tomada. Desde ahí es una mejor posición para atacar algunos puntos fortificados ucranianos. Vamos a ver qué pasa acá en esta zona industrial, que es bastante interesante, bastante grande. Recuerda mucho a Azovstal. Pero nuevamente la situación acá congelada, es cierto. Ucrania ya no puede realizar ofensivas, la iniciativa ahora la tiene Rusia, y justamente da la casualidad que a Irán se le ocurre, junto con sus patrocinadores, junto con sus patrocinados, Hezbollah en el sur del Líbano y Hamas en Gaza, pues comenzar a presionar tanto a Israel como a los Estados Unidos por estos ataques a bases norteamericanas en Siria e Irak, que es donde también sabemos que en Irak hay mucho grupo pro-iraní. Hay que decir de Siria que el gobierno es completamente pro-iraní. Pero se abre este nuevo frente, entonces es demasiada coincidencia que justo el amigo de Rusia abra un segundo frente en un momento clave donde Ucrania pues pierde la capacidad de realizar una ofensiva estratégica. Es demasiada casualidad. Entonces, si sabemos que en geopolítica nada es coincidencia, pues esto podría ser conversado.
no tendría nada de raro. Probablemente si ocurriría una acción similar en China, por ejemplo, digamos por Taiwán, Estados Unidos se pone a pelear defendiendo a Taiwán con China, y en ese momento a India se le ocurre actuar contra China, pues obviamente que está conversado, está pactado. Le abren un segundo frente a China y le causan problemas. Perfectamente la India, que tiene problemas territoriales con China, pues podría hacerlo, ¿no? Vamos al mapa una vez más, porque esto no es algo que nadie lo podría hacer. Estados Unidos, por ejemplo, con sus islas, Guam, desde Japón, pueden comenzar a apoyar navalmente a Taiwán, y si China quiere tomar Taiwán, pues va a haber un conflicto. Sin embargo, vean al otro lado, está la India. La India, por este sector más o menos, tiene problemas territoriales. ¿Qué pasa si a la India se le ocurre querer tomar esos territorios? O sea, poner acciones de fuerza. China, concentrado acá en el Pacífico, tendría que voltear hacia el Tíbet. Es decir, le causas un grave problema, un dilema. ¿Cuál proteges? O tomas Taiwán, o tus esfuerzos se centran en tomar Taiwán frente a los norteamericanos, o defiendes tu territorio frente a India, que como ya saben tienen unos problemas territoriales acá. Incluso se han enfrentado, pero curiosamente no han usado armas de fuego, sino a palos, a golpes físicos, no han usado armamento. El último enfrentamiento no ha sido a armas de fuego, sino a golpes, básicamente, algo curioso, pero bueno, eso marca la tensión que existe entre India y China. El territorio en disputa entre ambos está en el Tíbet. Bueno, ¿qué pasa si mientras hay operaciones en el Pacífico por Taiwán, China versus Estados Unidos, India abre un segundo frente? Todos dirían que está coordinado con Estados Unidos y la India para rodear a China. Así que no es nada raro que las potencias puedan hacer eso. Ya sabemos que India tiene intereses contra China, y Estados Unidos pues es cercano porque obviamente necesita un aliado en esa zona. Ahora, Irán, aliado de Rusia. Rusia logra exitosamente la defensa de Zaporilla, fracasa Ucrania, se estanca las fuerzas ucranianas, según las propias palabras de Zaluzny, y ocurre que Irán y Hezbollah y Hamas entran en acción y le van causando problemas a los Estados Unidos, atacando sus bases y directamente con acciones militares desde Gaza a Israel. Demasiada coincidencia, y si esto escala va a ser demasiado beneficioso para Rusia. Por otro lado, en el caso de Israel, nuevamente la batalla urbana, como ya sabemos, no es nada fácil. El Gaza podría convertirse en un Bakhmut o en un Stalingrado. Para que sea un Stalingrado tendría que existir la posibilidad de que una fuerza externa pues rodee a Israel. Aunque si todas las fuerzas israelíes se comprometen demasiado en tomar Gaza, pues daría el caso de que esta lucha urbana lo absorba tanto, lo consuma tanto en sus fuerzas, que no le queden fuerzas eficaces en suficiente número para defenderse de Hezbollah. Obviamente, debemos recordar la guerra de 2006, cuando Israel quiso invadir el sur del Líbano, y por la geografía montañosa que acá vemos, por ejemplo, que es el sur del Líbano, Hezbollah logró un empate. Campos con minas antitanque, zonas con ATGM, misiles antitanque, pues fueron bastante eficaces, es decir, causaron bastante bajas a Israel. Obviamente Hezbollah está aquí, se atrinchera bien, practica, entrena aquí, tiene buenas zonas de tiro, la zona es montañosa, lo cual favorece a las acciones de guerrilla, tiene mucha cohetería, y obviamente entonces sí podría ser un Stalingrado Gaza, en el sentido de que Israel se mete demasiado en Gaza y una fuerza externa pues ataca a Israel por el norte. Pero bueno, esto ya terminaría de consumir toda la posible ayuda que está siendo ahora para Ucrania, seguiría Israel, lo cual terminaría de beneficiar ahora el escenario ruso en Ucrania.
Pero esto, como digo, depende de cuánto esfuerzo le requiera a Israel tomar la zona urbana de Gaza, además de los túneles, que es muy importante. Ahora, veamos que esto es la zona norte, pero ¿qué hay de la zona sur? Hamas también está por acá. No es que solo esté en la zona norte. Y ya sabemos que los túneles pues, podrían conectarse también al sur de Gaza. La situación así es compleja. Probablemente hasta el momento Israel viene haciendo sus operaciones normalmente. En Gaza, Hezbollah desde el sur del Líbano no ha entrado en acción. Si bien es cierto, grupos pro-iraníes están golpeando bases norteamericanas en Siria e Irak. Quien realmente está en serios apuros es Ucrania, porque aparte del estancamiento está la amenaza de que no reciban más ayuda militar. Y nuevamente el presidente ruso Vladimir Putin dijo que Ucrania sin la ayuda occidental dura una semana.